tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, estamos a través de Radio Globo y canal hondureño de televisión, transmitiendo a nivel nacional en los 18 departamentos a través de esta potente señal y por supuesto en televisión nacional en canal hondureño de televisión. En las redes sociales ubíquenos como Globo TV Honduras o como Cuarto Poder en Facebook y comparta nuestra transmisión totalmente en vivo. Ramón Ochoa les saluda esta tarde. 3 días nos separan del próximo año 2022, hoy es 29 de diciembre del año 2021, el próximo año, un año con bastantes expectativas. Entra un nuevo gobierno a partir del 27 de enero, ese gobierno que ya está trabajando en temas de transición, reunido con varios sectores sociales y populares del país. Más adelante traemos reacciones de lo que ha acontecido hoy de la Comisión de Transición del nuevo gobierno, donde se ha reunido este día con el sector magisterial. Pero esta tarde vamos a analizar lo que ha sido el proceso electoral, la eficacia y la eficiencia, si hubo, por parte del Consejo Nacional Electoral en este proceso de elecciones. Recordamos las elecciones primarias, muy cuestionadas por mucho letargo que hubo por parte de las autoridades del CNE, se cometieron muchos errores. Creemos que las elecciones generales fueron totalmente distintas, se dieron elementos significativos que nunca se habían dado en otras elecciones. Y mire usted, el día de ayer, 28 de diciembre, se dio la declaratoria oficial por parte de los consejeros del CNE, declaratoria del proceso de elecciones generales. Estaba pendiente el nivel electivo de diputados y alcaldías, aunque aún hay elementos por definir. Y si me ayuda Cristian, más adelante vamos a ver cómo va el conteo de diputados en Francisco Morazán. Y es que estos dos departamentos estaban pendientes, o esto es lo que nos dejaron establecido ayer los consejeros del CNE, que se dio la declaratoria de diputados, donde Libre hasta ayer tenía 48 diputados, sin contar los diputados del departamento de Colón, que se va a hacer un nuevo reconteo, voto por voto, marca por marca. En Francisco Morazán aún estaban pendientes algunas actas, porque también están en el escrutinio especial de voto por voto. ¿Qué pasa en Francisco Morazán? Hay una disputa entre dos diputados nacionalistas, en este caso Renan Inestrosa y el señor Pedro Chávez. Pedro Chávez estaba en la posición número 7. Entran 7 diputados del Partido Nacional en el departamento de Francisco Morazán. Renan Inestrosa estaba en la posición número 8. Por ahí unas 3 o 4 semanas atrás, cerca del proceso de elecciones primarias, se dio el debate que Eval Díaz entraba en esos 7, pero ya Eval Díaz quedó muy lejos, quedó en la posición número 12 de su partido aquí en el departamento de Francisco Morazán. Por lo tanto, el debate se traslada, o la disputa de quién entra en esa posición 7 se traslada a Pedro Chávez y Renan Inestrosa. Hasta el día de ayer en la mañana, Pedro Chávez estaba en la posición 7, que por ahí estaba a veces en la 6, a veces en la 7, peleando con María Antonieta Mejía, otra candidata del Partido Nacional, que ya pasó a la posición 6. Y Pedro Chávez, que estaba en la 7, sorpresivamente el día de ayer fue desplazado a la posición número 8 por Renan Inestrosa. Primera vez que entra en el conteo Renan Inestrosa en los 7 diputados que entran. Y hasta el momento, creo, Cristian, y si me ayuda a actualizar cómo ve ese conteo de diputados en la página del CNE, creo que son 18 o 20 votos los que separan a Pedro Chávez de Renan Inestrosa. Hay unas 16 actas pendientes todavía. Mientras no se terminen de contabilizar esas 16 actas, pues no sabremos si es Pedro Chávez o Renan Inestrosa el 7º diputado nacionalista que entra en el departamento de Francisco Morazán. Eso es lo que estaba pendiente. En el departamento de Colón también hay una disputa, porque Libertad y Refundación tiene 2 diputados ya seguros. Son 4 diputados en el departamento de Colón. Libre tiene 2. Según el cómputo del CNE hasta el momento, el Partido Nacional tiene 1 y el Partido Liberal tiene 1, que es Ricardo Elencoff, actual diputado. Pero los nacionalistas han impugnado porque ellos aseguran que son 2 diputados los que entran del Partido Nacional. Por lo tanto, según ellos, son 2 diputados de Libre, 2 diputados nacionalistas, y el diputado liberal, Ricardo Elencoff, quedaría afuera.
Entonces, esto es una diferencia también de pocas marcas que se tendrá que determinar este día en ese tema del escrutinio especial o el voto por voto. Así que estamos pendientes. ¿Cómo quedaría al final? 50 diputados de Libre, si no hay ningún movimiento en Colón, y si quedan los dos diputados de Libre, el nacionalista y el liberal, al final quedarían 50 diputados de Libre, 44 diputados nacionalistas, 22 liberales, 10 del PSH, 1 de la Democracia Cristiana, quien Francisco Morazán, y 1 del Partido Anticorrupción en el departamento de Cortés, para completar los 128 diputados al Congreso Nacional. Y al final, lo que dijimos siempre, que el pataleo que hizo el PSH, están en todo su derecho, pero tuvieron que presentar las pruebas congruentes de que se les hizo fraude, así como alegaban ellos, que según sus números ingresaban 20 o 30 diputados, pues al final más bien bajó el número, tenían 12 antes del escrutinio especial. Después del escrutinio especial, el Partido Salvador de Honduras quedó con 10 diputados, quedando fuera el diputado de Comayagua, que en un inicio entraba, apellido de Diego, y el candidato a diputado en Choluteca del PSH, David Reyes, que es una lástima por David Reyes porque es un buen diputado, pero no le ajustaron los votos de su partido. Y ese es el problema al final del cociente electoral, que muchas personas se quejan porque dicen que es antidemocrático, pero si no fuese por ese cociente electoral, Libre tuviese más de 120 diputados en este momento. Así que así están las cosas en el nivel de diputados. A nivel de alcaldías, según la declaratoria oficial, hasta el día de ayer, de 298 alcaldías, hay 2 alcaldías pendientes, que no fueron declaradas oficialmente sus resultados. ¿Por qué razones? Ya las vamos a explicar. Pero de esas 296 alcaldías, hay 144 alcaldías que le gana el Partido Nacional, 90 el Partido Liberal, 50 alcaldías el Partido Libertad y Refundación, 6 alcaldías de alianzas entre Libre y el Partido Libertad y Refundación, 3 alcaldías de la Democracia Cristiana, 2 en Choluteca y 1 aquí en Francisco Morazán, en el municipio de Nueva Armenia. El PSH tiene una alcaldía, el partido Todos Somos Honduras tiene una alcaldía, el PINU tiene una también ahí en San Rafael Empira, y la Alianza Patriótica gana una alcaldía en el departamento de Santa Bárbara. ¿Se salvan estos partidos entonces? Alianza Patriótica, Partido Todos Somos Honduras, el PINU, porque ganaron una alcaldía. No tienen diputados, pero esa alcaldía les da el derecho de continuar como partido. La ley electoral, la nueva ley, la presente ley electoral, exige el 2% del padrón electoral de los votos a nivel presidencial, o sea, tenían que sacar unos 70,000 votos estos partidos pequeños para seguir, no lo sacaron. Pero también tienen el derecho de continuar si tienen un diputado o una alcaldía. No tuvieron diputados, pero ganaron esta alcaldía. ¿Qué partidos no tienen ni el 2%, ni diputados, ni alcaldías? Por lo tanto, según la ley electoral, desaparecen. El partido Líder, partido nuevo, de reciente creación, solo vino a pasear. El partido Vamos, que era la segunda vez que participaba. El partido Frente Amplio o FAPER, que se creó cuando se creó Libre, recordamos ya tiene 3 procesos. FAPER desaparece, la Unificación Democrática desaparece y sus líderes han sido congruentes, dicen hay que buscar otras alternativas, ya la UD no continúa, y el partido Nueva Ruta de Edras Amado López no tiene ni diputados ni alcaldías, ni los suficientes votos a nivel presidencial, por tanto desaparecen. Lo curioso aquí es el nivel de alcaldías que baja el Partido Nacional, que tenía más de 170, baja a 144, el Partido Liberal se mantiene con 90 y Libre, de 28 alcaldías pasa a 50, más las que ganen alianza, esas 6 con el Partido Liberal, y los partidos pequeños, como les explicaba, con el número de alcaldías específico de 3, la Democracia Cristiana, 1 el PSH, 1 Todos Somos Honduras, 1 la Alianza Patriótica y 1 el PINU. Este tema lo vamos a analizar con nuestro invitado esta tarde. ¿Fue efectiva la actuación del CNE en estas elecciones generales? ¿Realmente fueron elecciones transparentes? Pero antes, dialogábamos esta tarde con miembros de la Comisión de Traspaso de Mando, donde explicaban cómo van los detalles específicos, el avance de la toma de posesión, los arreglos del Estadio Nacional, el presupuesto, que es importantísimo. Una toma de posesión cuesta más de 30 millones de lempiras. Dice don Harry Dixon que se ha recaudado un poco más de 1 millón de lempiras. No es suficiente. ¿De dónde van a salir los fondos? Ahí está, ahí mirábamos a Harry Dixon con unos ingenieros, miembros de una empresa
que es la que va a donar la pintura y van a pintar el Estadio Nacional con un costo de arriba de 2 millones de lempiras. Esto es donado y es parte de las gestiones que está haciendo la Comisión de Traspaso para ahorrarse algunos costos. Pero escuchemos otros detalles que nos decía Harry Dixon, quien es el coordinador de esta Comisión de Traspaso Presidencial. Si ustedes miren, son compañeros que han andado con nosotros siempre en la calle, luchando, soñando con una nueva Honduras, y aquí están con un sueño hecho realidad. Terminamos la primera etapa, que es la toma del gobierno, ahora vamos con la etapa de resolver los grandes problemas que tiene el país. Abogado, ¿cuánto es el fondo que tienen hasta la fecha ahorita para la transacción? Estamos arriba del 1 millón de lempiras, pero estamos creciendo rápidamente. Hay muchos sectores también que han ofrecido su apoyo. Estamos con todo el optimismo, con todo el positivismo de que vamos a lograr la meta de poder cumplir con el objetivo que nos encomendó la presidenta electa Xiomara Castro Zelaya. Abogado, ¿cuándo nos van a mostrar ya el escenario que va a tener el traspaso presidencial para el 27 de enero? Pronto, ya estamos dando los últimos detalles de lo que va a ser el escenario y ustedes van a ser los primeros en que van a tener esa información, ¿verdad? Pero estamos trabajando en ello. En cuanto a las entradas y los mecanismos de bioseguridad, abogado, ¿cómo marchan? Bueno, tenemos una comisión de salud y bioseguridad que está trabajando, como dicen, incansablemente en ese tema. No crean que no hemos estado pensando en el tema de salud, claro, lo tenemos muy en serio. Estamos teniendo reuniones, la compañera y doctora Yulisa Villanueva está dirigiendo esa comisión. Hay varias propuestas y las estamos analizando todas, pero tengan la plena seguridad que aquí las personas que vengan van a estar con toda la protección necesaria. Bueno, ya comenzamos, ya están todos los diseños, están todos los planos y comenzamos ya a lo que es la cotización de material, lo que va a ser la contratación de algunas empresas también que vengan a construir el escenario. Eso es lo que establecía Harry Dixon, un poco más de 1 millón de lempiras recaudadas hasta el momento para el tema del traspaso de mando. Son dos grupos diferentes. El traspaso de mando es uno, que lo coordina Harry Dixon, y las comisiones que hay dentro del tema de la transición. Hay comisiones técnicas de trabajo. Estos días hemos estado dialogando sobre las reuniones que hizo esta comisión de transición. Se reunió con el sector obrero, donde presentaron una propuesta, incluso para un ministro del Trabajo, Leopoldo Romero. Ayer la Comisión de Transición se reunió con el sector campesino, donde presentaron también su plan de propuestas, que aseguró don José Manuel Zelaya Rosales será tomado en cuenta. Así como se presentó ayer, será tomado en cuenta en el próximo gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Y hoy le tocó el turno al magisterio. ¿Qué dicen los maestros? ¿Qué exigen los maestros a la Comisión de Transición y sobre todo a la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya? Esto es lo que decía Fidel García, dirigente magisterial, entre algunas peticiones de varios sectores magisteriales que se reunieron este día con la Comisión de Transición. El mensaje que llevárselo a la presidenta. Estamos listos, docentes activos, y me lo han expresado, docentes jubilados. Aquí tenemos docentes jubilados. Para ellos un gran aplauso. Ellos han sido también papeles determinantes en esto. Gracias, compañeros, por seguirnos dando esa cátedra de luz. Este es uno de los primeros puntos en nuestra agenda. Luego venimos a la agenda reivindicativa. Como ya lo dije, someramente, el tema del IPREMA. Tenemos todo el camino constitucional porque han atropellado la Constitución de la República al imponernos una nefasta ley del IPREMA a partir del año 2012. Los docentes que fuimos contratados antes de ese año tenemos el derecho constitucional de exigir ser jubilados a los 50 años. Hoy tenemos que recuperar el espíritu de la ley del IPREMA, devolvernos la jubilación digna al magisterio.
hospital para los maestros, eso exige o propone don Fidel García. Los sectores en estos momentos que se han reunido con esta comisión de transición aprovechan para poder dar a conocer sus exigencias que sean tomadas en cuenta, pues es muy difícil ante tantas peticiones que tiene la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya. El tema de esta tarde: ¿ha sido efectivo el funcionamiento en estas elecciones generales del Consejo Nacional Electoral? ¿Realmente tuvimos elecciones transparentes? Para hablar de ello nos acompaña el abogado Raúl Pineda Alvarado, analista de la vida nacional, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar en Cuarto Poder. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Si se trata de calificar el Tribunal Nacional Electoral, habría que calificar su actuación como buena. Realmente no veo conflictividad en cuanto a los resultados a nivel presidencial, inclusive a nivel municipal, resultan mínimos. En cuanto a los desencuentros o las irregularidades. Pero en los diputados sí definitivamente hubo falta de transparencia y prácticamente muchos de ellos son producto de un fraude o de una manipulación. Yo creo que ahora el gran reto que le corresponde a este tribunal es empezar a trabajar en los proyectos de ley que mejoren el sistema electoral. Se habla de segunda vuelta, se habla de ciudadanizar las mesas, se habla de distritos electorales, se habla de hacer una campaña más barata, inclusive algunos hablan de separar elecciones. Creo que la experiencia que ha acumulado este tribunal le da la capacidad para completar su trabajo y presentar al Congreso y a la clase política una serie de proyectos que hagan, como órgano especializado que es, una reforma política electoral que requiere con urgencia la sociedad hondureña. No podemos seguir con procesos electorales que cuestan 4.000 millones de lempiras y que deja amplios sectores del electorado un tanto inconformes. Y alguna recomendación tendría que hacer yo en este momento es que esa experiencia acumulada de las cosas que se hicieron bien y de las muchas cosas que no se hicieron bien debe plasmarse en reformas legislativas para que sean conocidas por los partidos, por el Congreso, y que al final, en el primer año del próximo gobierno, podamos tener ya una reforma electoral sin mayores contratiempos, sin mayores desencuentros, consensuada dentro de lo posible, que nos permita que las próximas elecciones sean mejores que las nuestras. Actualmente hay que reconocer que este fue el proceso más amenazado en la historia política del país. Se hablaba que no iban a haber elecciones, que iban a ser violentas, pero la participación del pueblo, tan digna, tan ciudadana, tan ejemplar, obligan a completar el trabajo, y ese trabajo solo se completa cuando un órgano especializado que tiene la investidura constitucional, que tiene la competencia para hacerlo, en virtud de que en asuntos que sean de su conocimiento tienen iniciativa de ley, puedan ser el gran catalizador, el gran convocante de una reforma electoral que haga, pues no hay elecciones perfectas, pero sí pueden mejorarse sustancialmente los procesos para depurar una democracia que ahorita se salvó desde el punto de vista electoral por la masiva participación del pueblo, pero que procuremos que sea superado para los próximos procesos en los términos que quiere la sociedad hondureña. Abogado, permítame leer estos datos de último momento que surgen del Centro de Cómputo del Consejo Nacional Electoral, porque en estos momentos hay una disputa entre Pedro Chávez y Renan Inestrosa por ingresar en la posición número 7. Según la última actualización a las 3:15 de la tarde, con el 99.7% ya de las actas, solo falta el 0.3%, o sea, hasta el momento
hay ingresadas 3.289 actas de 3.299. Solo faltan 10 actas. Y los resultados generan un cambio en el nivel de diputados en Francisco Morazán por el Partido Nacional. Les dije al inicio que estaba entrando Renán Inestrosa. Ahora se da vuelta la tortilla, queda en la 8 Renán Inestrosa y está ingresando Pedro Chávez de nuevo en la posición 17. ¿Con cuántos votos de diferencia? Pedro Chávez tiene 162.971 votos. Renán Inestrosa tiene 162.871 votos. Estamos hablando de una diferencia de 100 votos que tiene arriba Pedro Chávez a falta de 10 actas. Yo creo que ya aquí está más difícil revertir para Renán Inestrosa estos 100 votos con tan pocas actas. Y esto fue uno de los fenómenos distintos, abogado Raúl Pineda, que vimos en esta elección. Quizás, como dice usted, este fue el proceso más amenazado, habían amenazas de fraude, amenazas de que se pudo dar una crisis postelectoral, que un grupo que perdió pues no iba a aceptar los resultados, iba a salir a las calles. Eso no fue así, fueron elecciones pacíficas, no hubo disputas entre partidos políticos, aunque el Partido Salvador de Honduras sí se quejó por los resultados a nivel de diputados, pero fue más la queja de los diputados nacionalistas en varios departamentos que están peleando entre ellos, y este es el caso peculiar de Pedro Chávez y Renán Inestrosa, que incluso Renán Inestrosa acudió al comisionado de Derechos Humanos por sentirse amenazado porque hay un grupo criminal o grupos organizados que puedan actuar en contra de él, asegura. ¿Cómo mira usted esta peculiaridad de lo que no miramos antes de las elecciones que podía suceder, que dentro del mismo Partido Nacional iban a existir estas disputas, abogado? Mire, yo creo que más que el aspecto casi deportivo de la competitividad en estos dos aspirantes a diputados, hay algo de mayor profundidad. La pregunta es, ¿cómo es posible que el diputado más votado en las primarias no resulte electo como diputado en las generales? Esto le refleja algo que se comenta, pues no abiertamente en los medios, pero que todos conocemos. Hubo fraude o en las internas y primarias o en las generales en el campo específico de los diputados. Es antilógico que de marzo a noviembre un candidato haya perdido la masa crítica de sus simpatizantes de una manera tan grande que los tenga ahora apenas con 100 marcas de diferencia respecto a su contendor inmediato, partiendo de que era el más votado del Partido Nacional. ¿Qué sucedió en este caso? Que sí hubo fraude de diferentes formas en el tema de los diputados, por la coyuntura que estos son los diputados que van a elegir el fiscal, que se va a convertir en el funcionario más importante del próximo gobierno, y la Corte Suprema de Justicia, donde se van a dirimir todos los juicios que supuestamente se van a incoar contra los políticos que en los últimos 12 años han ejecutado actos de corrupción. Entonces aquí no solamente se está jugando una curul en el Congreso, ni una mayoría en el Congreso, se están jugando otras cosas de mucha más importancia. Y eso hace que concluyamos en que sí hubo fraude. Yo estoy convencido y tengo los fundamentos, los datos de prueba para decirle que en el caso de Narrala también se hizo una manipulación y que Narrala perdió indebidamente a algunos diputados. En este caso particular la pregunta es cómo alguien puede pasar de primer diputado en una elección primaria a séptimo en la elección general. O hubo fraude allá en la primaria o hubo fraude en la general. Lo único real es que yo escucho los clamores de tecnología de punta en el manejo de los conteos. Yo creo que el problema no es ese, el problema es que en el Consejo, en el Tribunal el Supremo Electoral o Consejo Nacional Electoral,
no deben haber representantes de los partidos, sino que deben haber personas que estén dotadas de una extraordinaria objetividad, o que sean personas que, si son nominadas por los partidos, sean ingratos con sus partidos. Es decir, que una vez que estén en el cargo ya no respondan a los intereses de los partidos, y que eso trascienda y descienda hasta la junta receptora. Pero cuando usted tiene un sistema informático, tiene que reconocer que este sistema es vulnerable de ser hackeado. En esta elección nuestra se operó con dos sistemas. Un sistema donde ya habían algunas marcas plantadas para ciertos diputados y que se mantuvo trabajando como un sistema de señuelo, y por eso el Partido Nacional se declaró ganador en diferentes momentos del día de la elección. Y otro sistema que fue aportado por un país amigo, que era el oficial, que era el correcto, donde se reflejaron datos fidedignos en un 95%, pero ya habían quedado algunas situaciones anómalas dentro de el sistema señuelo. Entonces, de esto tenemos que hablar en el sentido de incorporar que se compraron votos. Yo vi actos en blanco. Precisamente uno de esos diputados que está ahorita en la contienda demostró actas firmadas por representantes de mesa que estaban en blanco. Es decir, si hubo manipulación, la hicieron todos. Pero de esa manera, la compra de votos, la manipulación de cifras, la mala transmisión, el trabajo de los transcriptores, que no solamente en esta elección, sino que en otras elecciones, como la del 2013, hicieron algunas cosas que no son correctas. Le dicen a usted que es necesario empezar a blindar el sistema, porque hay gente que son políticos profesionales que no despiertan mucha simpatía cuando les va mal, pero también hay ciudadanos honrados, conscientes, capaces, a los que dejan fuera de los cargos de elección popular simplemente por las vivezas de un manipulador o de una persona que cree que hacer fraude es signo de inteligencia o de habilidad política. Entonces, en este caso, la gran pregunta no es queda don Pedro o queda don Renán. La gran pregunta es dónde se manipularon los datos, si en la primaria o en la general, porque es contraria a toda lógica que el que salga de primero en la primaria pase de séptimo o de octavo en la elección general. Yo creo que el tema de la ciudadanización de las mesas sería lo congruente, sería lo correcto, pero estamos nosotros como sociedad preparados sabiendo que hay una sociedad politizada, sabiendo que el que tiene siempre el control del Estado tiene el control político y puede manipular a esos ciudadanos que supuestamente serían apolíticos, abogados, o incluso se puede hablar de la ciudadanización de los entes electorales, despolitizarlos y que sean personas neutrales. Pero como le digo, no corremos ese peligro de que siempre exista esa manipulación de la clase política, aunque ya los partidos políticos no estén en la mesa o en los entes electorales. Bueno, yo muy cordialmente voy a diferir de su afirmación. Sí. El poder en esta elección no sirvió para nada. La gente recibió el techo, el piso, el filtro, la bolsa solidaria, el bono, el dinero, y votó contra los que pretendieron envilecer el electorado. Eso le da una gran lección a los políticos en el sentido que no basta estar en el poder y tener más de 200,000 empleados públicos a su servicio, o tener 5,000 millones del programa Vida Mejor para dotar de bienes y servicios a el universo electoral. No, la gente votó por quien le gustó. ¿Por qué? Porque hoy el electorado no le pertenece a nadie. Los partidos están entrando en crisis y este gobierno surge con un enorme respaldo popular. Pero si no cumple, también ese respaldo popular en la próxima elección puede darle la espalda.
y votar por otro candidato. Yo siento que el problema de la ciudadanización de las mesas es una necesidad impostergable. Usted lo puede hacer como parte del servicio social de los estudiantes universitarios, incorporar la gente de las iglesias. No van a haber nunca elecciones perfectas. Es decir, igual que la corrupción, eso no la va a hacer desaparecer, pero la puede disminuir. En este caso lo que va a hacer es disminuir los márgenes de fraude que permiten a que se den forcejeos, disgustos, divisiones, escándalos, y que de repente, aunque el proceso fue bueno y el desempeño del tribunal fue bueno, usted no puede conocer que ellos están representando partidos y que van a favorecer los diputados de ciertos partidos, o que responden también a presiones de poder de quien los ponen. A mí que no me diga el representante del Partido Liberal o el representante del Partido Nacional que nos surgen de una propuesta de un grupo de poder que pretende, no sé si lo lograron, imponer sus intereses o proteger sus intereses dentro de la situación electoral, porque esta elección es muy diferente. No por un diputado, eso no va a cambiar en nada la correlación de fuerzas en el Congreso, sino porque ahí se va a elegir la Corte, el fiscal, el Tribunal Superior de Cuentas, la Superintendencia de Concesiones, y ahí se va a dar el reparto y la negociación. Mire, en el Congreso lo menos que se hace es deliberar. Usted puede ver en televisión a un diputado hablando, pronunciando una argumentación brillante, pero eso no lo están escuchando los otros diputados. Es decir, los arreglos se hacen antes de la elección, antes de la sesión, y de ahí que nosotros vivamos en los congresos, y hablo de casi todos los congresos, una especie de farsa, una especie de espectáculo donde no se van a tomar decisiones en las sesiones de pleno. Las decisiones se han tomado antes, y ahí es donde interesa tener personas que formen parte del núcleo duro. En el Partido Nacional, diferente a Libre, en el Partido Nacional se vota en bloque, con una disciplina propia del ejército nazi. Mientras que en Libre hay facciones, hay grupos, es más anárquico, más deliberativo. Particularmente usted lo ve en el caso de la propuesta de don Luis Redondo. Hay gente en Libre que no va a votar por esa candidatura. Pero si se tratase del Partido Nacional, los 44 o 45 diputados que tenga van a votar por la línea de partido, porque ahí todo se fundamenta en la lealtad al jefe, en la lealtad al líder, en la fortaleza de ese partido. El otro partido, los otros partidos son más deliberativos, más efervescentes. Entonces, sí creo yo que hoy vivimos una nueva época electoral, donde el dinero es importante, pero ya no es tan decisorio. El Partido Nacional gastó cientos de millones en un proyecto que no pudo haber fracasado más. Todos los que nos hemos dedicado a asesorar empresas u organismos internacionales en materia electoral y hacer eso de la prognosis, que es como tener una bola de cristal donde le preguntan a uno quién va a ganar y uno no haya qué decir, todo eso se vino abajo en el caso de la alcaldía de Tegucigalpa, por ejemplo. Nadie pudo predecir o pronosticar que la iba a ganar o que la iba a perder el Partido Nacional. Y ahí que es importante ese nuevo papel que le queremos dar, o que debería tomar el Consejo Nacional Electoral, preparar todo el arsenal legislativo para mejorar las elecciones. Claro, yo sí le cuestionaría algo, abogado. Respecto a esa línea de partido, del Partido Nacional, es claro que ha sido un partido disciplinado estos últimos 12 años de gobierno. Lo hemos visto evidente, la actuación de la bancada, de las bancadas, diferentes bancadas dentro del Congreso Nacional, del Partido Nacional en estos últimos 3 congresos. ¿No será distinto ahora que no tienen el poder político, que no tienen el Ejecutivo? ¿No será distinto y más bien vamos a ver que se quiebra esa línea de partido cuando hay diputados nuevos del Partido Nacional, diputados jóvenes, donde aquella vieja guardia quedó rezagada y no entraron aquellos que tenían 30 o 40 años? Hay diputados incluso del Partido Nacional que han estado aquí en este estudio,
de los electos que nos dicen que votarían en contra de las sedes. Incluso don José Manuel Zelaya Rosales lo dijo en estos últimos 2 días, que ya tiene pláticas con diputados nacionalistas que apoyarían a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. Contésteme esto después de esta breve pausa, abogado, y le ruego que se mantenga en línea para seguir conversando con nosotros. Hacemos este corte y este mensaje importante a la población de Banco Atlántida, ya que a todos nos preocupa el precio de los combustibles. Por eso quiero recomendarle la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida, porque le ofrece un 8.5% de ahorro inmediato y permanente en todas las estaciones de servicio Puma, en las tiendas Super 7 y en la compra de lubricantes. Y lo mejor de todo es que el ahorro se ve reflejado en su voucher. No tienes que esperar el estado de cuenta, no esperes más, solicítala ya llamando al 2280-1010 o en su estación de servicio Puma más cercana. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Esta Navidad te damos la magia para poder decir sí, 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 sí. Presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El abogado Raúl Pineda Alvarado nos acompaña esta tarde en Cuarto Poder con su análisis electoral. Y le hablaba, abogado, de esa línea de partido que se pudiera quebrar y viendo el futuro también del Partido Nacional, que es un partido que necesita renovarse, actuar distinto y dar una imagen totalmente diferente a la que dieron estos últimos 2 años. Y esa imagen se gana o se pierde dentro del Congreso Nacional porque tienen una bancada de 44 diputados. Mire, licenciado, en el Partido Nacional hay un problema. Mientras usted en Libre puede encontrar muchos, hablo de más de 5 potenciales candidatos a la presidencia, en el Partido Nacional, fuera de Tito Azura, que es una extraordinaria persona, pero que como candidato fue muy mediocre, o de David Chávez, que tiene todavía el fervor, no va a encontrar a nadie más. Nadie quiere arriesgar ni su capital ni su prestigio en un partido que sufrió una tragedia. En el Partido Nacional se encargaron de matar todo el vivero de jóvenes que se tenían con alguna capacidad como para aspirar a un cargo de presidente de la República. Entonces, para que pueda mantenerse esa renovación o se pueda mantener aglutinado la masa crítica nacionalista, se requiere un nuevo líder con carisma y con dinero. Eso todavía no aparece. Mientras que en Libre le sobran los aspirantes presidenciales, ¿verdad? Luego viene el problema de que una alianza Libre, Narrala y Partido Liberal no ocupa el Partido Nacional para tomar las grandes decisiones en el Congreso. Cuando don Manuel Zelaya habla de que ha hablado con algunos diputados nacionalistas para apoyar a Redondo, es porque está diciendo que no tiene el control de los votos que se ocupan para elegir a Redondo, porque usted suma 50 de Libre, 10 del Partido Salvador de Honduras y 22 del Partido Liberal, que ha manifestado pública y oficialmente que va a apoyar lo que diga Libre, pues usted ahí nomás tiene más de 80 diputados y puede prescindir de los votos del Partido Nacional. En ese sentido, veo un panorama un poquito complicado para don Luis Redondo, en el sentido de que tiene que hacer mucho lobby con los diputados, pero con los diputados del Partido de Salvador de Honduras y con los diputados liberales y particularmente con los de Libre, que todavía mayoritariamente no se han pronunciado. Y le reitero, el Partido Nacional, usted ya sabe con quién tiene que hablar para tomar una decisión de grupo. En Libre no, porque Libre es un partido faccioso, tiene grupos, tiene facciones. Un FRP que se ha pronunciado a favor de Redondo, pero otros grupos, por lo menos 2, todavía
no se han manifestado o se han manifestado en contra. Entonces, lo que pasó en el Partido Nacional es una tragedia. Lo único es que a la dirigencia nacionalista todavía no le ha caído eso que llaman los muchachos, no les ha caído el 20, y usted escucha a dirigentes nacionalistas diciendo no ha pasado nada, tenemos casi 150 alcaldías, tenemos 1.300.000 militantes, lo cual no es cierto. Dentro de 6 meses esto se va a reducir drásticamente porque la gente no quiere estar en la llanura y la gente se acomoda al poder, por lo menos cuando se ha estado o se está en un cargo público. Son partidos muy diferentes, con peculiaridades especiales. Yo lo que veo ahorita, claramente, es que el tribunal debe empezar a hacer las reformas políticas, porque si la presidenta quiere hacer lo que hizo el presidente Hernández, que todo lo quería hacer y toda la gloria para él, va a fracasar. Tiene que empezar a delegar, a crear equipos que le vean el tema de la energía, por ejemplo, el tema de la reforma política, por otro lado, el tema de la derogación de una serie de barbaridades legislativas que fueron aprobadas, el tema de la economía, el tema de los combustibles. Es atemorizante la cantidad de problemas que tiene que enfrentar la señora Castro, que solo lo puede hacer rodeándose del talento de este país y creando grupos con toda la autoridad y toda la responsabilidad. De otra manera va a tener problemas. Yo siento que en el Partido Nacional va a llegar un momento en que se van a dar cuenta que tienen que reestructurar el partido. No pueden crear un partido con 1.000 convencionales, con 50 miembros de un comité central. No pueden tener un partido con la casa embargada. No pueden tener un partido que está sujeto a la coyuntura. Que si el gobierno próximo es bueno, muy difícil que el Partido Nacional sea opción para las próximas elecciones. Depende de que el gobierno sea malo y depende de que haya un buen líder. Y hasta este momento yo no veo, subrayo, hasta este momento, puede que surja un líder con el suficiente capital, con el suficiente carisma, el suficiente liderazgo para presentar una nueva imagen, porque dentro de 4 años la gente del gobierno nos va a estar diciendo narcopartido. Fíjese bien algo interesante, esto es como una riña de cantina. Al partido le dieron un golpe en la cabeza, está en el suelo, faltan las patadas se las va a dar el gobierno cuando empiecen a acusar un montón de gente por supuestos actos de corrupción o por reales actos de corrupción. Bien difícil la situación del nacionalismo actualmente. Interesante, abogado. Finalizo con esto, retornando al papel del Consejo Nacional Electoral. Ayer en la declaratoria oficial se dieron 2 decisiones polémicas. No sé si esto va a dejar una mancha dentro de la actuación, o es correcto, o es congruente lo que está haciendo el CNE. Me refiero a la decisión de la inhabilitación de Eduardo Martel. Sabemos que él no presentó 2 regidores que renunciaron, pero no era él al que le correspondía realizar esta acción, sino a la autoridad partidaria, y entendemos que hubo una división entre Yanni y Martel, y esto al final le pasó factura. Y otro elemento, mire usted, 2 alcaldías que no fueron declaradas ayer oficialmente sus resultados, porque se va a repetir la elección. En Duyure, Choluteca, se va a repetir la elección a nivel de corporación municipal. Y en el municipio de Huampusirpi, departamento de Gracias a Dios, en una urna específica se va a repetir la elección solo en esa urna por inconsistencias. ¿Es congruente, es correcto lo que ha hecho en torno a estas 2 decisiones del Consejo Nacional Electoral, o le pudiese pasar factura viendo las implicaciones de ir de nuevo a un proceso? Imagínense, los alcaldes tienen que recoger sus activistas, movilizarlos, poner gente en medio otra vez. Es otro gasto para los candidatos específicamente en estos 2 municipios. Bueno, eso ya tenía un antecedente, el caso de la municipalidad de San Luis en el departamento de Comayagua, donde repitieron las elecciones. No veo yo ningún problema legal en hacerlo, siempre y cuando el interés sea que la gente quede satisfecha y que el que ganó celebre y que el que pierda reconozca que perdió. En el caso de Martel están creando innecesariamente una víctima, porque no es atribuible, no es responsabilidad
del señor Martel, que su partido, por un disenso interno, por un acto de mezquindad o de descuido, no haya hecho la propuesta correspondiente. Porque eso no afecta a Martel, afecta a los miles de votos que sacó Martel en la elección general. Y eso es una frustración para el electorado, que en un número significativo respaldó las aspiraciones del señor Martel. Creo que el Consejo involuntariamente, quiero creer que involuntariamente, se prestó a una indigna movida política y a un acto de mezquindad por parte del Consejo Central Ejecutivo, del cual no tiene ni la más mínima responsabilidad el señor Martel, que en este caso es víctima de una intriga política y que esperamos que el Tribunal de Justicia partidaria pueda enmendar. De otra manera, no vamos a tener en la alcaldía un regidor electo de manera democrática. Muchas gracias, abogado, por su participación. Lo mejor para usted, querido amigo. Feliz año. Igualmente, don Raúl Pineda Alvarado, analista de la realidad nacional, siempre amplio con su análisis, y me quedo con esto que dice. Mire usted, en relación a la inhabilitación de Eduardo Martel, que fue otro de los temas polémicos que anunció ayer el Consejo Nacional Electoral. Le renunciaron 2 regidores a Eduardo Martel, que eran de la línea de Yani, y a quien le corresponde, según la ley electoral, suplirlos o nombrarlos, esa es la autoridad partidaria, y en este caso, Yani Rosenthal es el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y por esa división que hubo entre ellos, no se dio, no suplieron a nadie, quedó vacante la planilla, por lo tanto, queda inhabilitado don Eduardo Martel, según el Consejo Nacional Electoral, y dice don Raúl Pineda Alvarado que queda como una víctima, y es una indigna movida política. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve con dirigentes de Hondutel, del Sindicato de Trabajadores de Hondutel. Nos acompañan esta tarde para explicarnos la situación difícil en la que están, en esta institución quebrada. No hay presupuesto para pagos de empleados. ¿Qué es lo que pasa? Se les debe diciembre, aguinaldos y otros elementos que nos van a explicar los dirigentes del Sindicato de Hondutel después de la pausa. Esta Navidad te damos la magia para poder decir sí, 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 sí. Presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Qué pasa en Hondutel? Écar Morales, presidente de la seccional número 1 del Citratel en Francisco Morazán, nos cuenta. Buenas tardes, bienvenido, Écar. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Pues quiero decirles que en Hondutel nuevamente el gerente de Hondutel se ha burlado de los empleados. Nosotros estuvimos ahí toda la noche pues esperando que saliera. Hoy, de igual manera, él salía por lo menos diciendo que lo teníamos cautivo, que lo teníamos de rehén. La policía entró, el ejército entró y a verificar si era cierto sus denuncias, y salían pues molestos porque el gerente estaba jugando con las autoridades. Hoy pues muy penosamente pues los medios de comunicación ayudaron para que, los medios de comunicación presentes, valga la aclaración, ayudaron para que el señor gerente saliera y no explicara claramente a los trabajadores por qué razón hasta el momento no se les ha pagado, a pesar de que existen fondos donde tienen la posibilidad de sacar para cumplir con todo lo que se les adeuda a los trabajadores. ¿Qué se les adeuda? Bueno, el sueldo de noviembre, el sueldo de diciembre y el aguinaldo. ¿A cuántos empleados, Écar, o esa es la totalidad o es en áreas específicas? Bueno, ellos ahorita, debido a la presión, han empezado a pagar por poquito, le pagan a 200, después a otros 200 empleados y van así, pero en realidad es a nivel nacional a todos los 2.243 empleados. Nosotros, la organización, no podemos dejar de luchar por uno que sea que no le hayan pagado. Consideramos que se nos debe de cumplir ese derecho. Hondutel, una empresa floreciente durante muchas décadas en nuestro país, que fue sustento incluso de la clase política para sus pretensiones electorales, y a pesar de que el Estado fue saqueado durante muchos gobiernos, pues Hondutel nunca quebraba. Hoy es una empresa que podríamos decir, y me corrige usted si es así o no, que está en números rojos, que está en quiebra, que se puede recuperar, sí, pero que
pero después del golpe de Estado prácticamente fue saqueada, incluso fueron tocadas sus reservas, era una empresa que tenía estas reservas, que competía. Después ya entendemos toda la dinámica de la competencia con la empresa privada, con las telefonías que hay, y Hondutel se vino abajo. Ya es una empresa que prácticamente no tiene servicios congruentes para competir con estas grandes transnacionales de telefonía. ¿Realmente en qué situación económica y financiera está Hondutel, Écar? Yo quiero decirle que el gerente de esta empresa no es creíble para que pueda salir y decir que Hondutel está en una situación difícil. No desconocemos nosotros los empleados de la organización que debido a que no ha habido inversión durante más de 20 años, pues Hondutel ha tenido que subsistir con equipos pues hasta cierto punto desfasados con referencia a la nueva tecnología de punta que ha salido para estos siglos. Entonces, pero que Hondutel está en quiebra no es cierto. Hondutel perfectamente puede sostener a los empleados con lo que recolecta, con lo que recoge, y se le dan problemas, pero es que le dan problemas a otras situaciones. A Hondutel la siguen saqueando. Por ejemplo, las recrovías. ¿Por qué tendría que sacar directo dinero para la recrovía de Hondutel si Hondutel está en quiebra según ellos? Esto lo siguen haciéndolo, así como siguen haciéndolo para esto, siguen sacando dinero para otras situaciones. Siguen habiendo aumentos selectivos por parte de estas autoridades de la gerencia irresponsables, porque por una parte dicen que no hay dinero para pagar, pero por otra parte hay aumentos selectivos, ¿cómo le verá? Inmensos aumentos selectivos hasta de 30.000 mentiras delante. Sí. Ahora, viene un nuevo gobierno, un gobierno que enfrenta muchos retos en materia económica y financiera, y se ha hablado de la reducción del Estado, de la reducción incluso de cerrar algunas instituciones, de reducir personal en otras, personal innecesario. ¿Cree usted que hay personal innecesario dentro de la estatal telefónica en nuestro país, o duplicidad de funciones, personas incluso que no hacen nada, o personas que están en sus casas en estos momentos debido a la pandemia y que siguen recibiendo el sueldo? ¿Cree que se podrían dar esos cambios en Hondutel, o el personal que se tiene es adecuado, generando cambios y ya volviendo a la competitiva? Yo creo que lo que debería empezar el gobierno, que los empleados tenemos mucha fe en que pues se va a rescatar esta empresa y vienen con toda la fuerza para invertirles, lo que deben empezar es hacer una auditoría en la gerencia y empezar a decir responsabilidades a todas esas autoridades del presidente para abajo, y entonces empezar a mencionar, como se viene a la boca del señor gerente diciendo que hay un montón de empleados en la casa trabajando, ganando el sueldo sin trabajarlo. Y eso es una falacia. O sea, los trabajadores de sus casas, en todos los trabajos, compran internet y les exigen que si el internet de Hondutel no lo pagan porque no han recibido pago, se compren entonces de la competencia. Entonces, esa situación no puede seguir pasando, pues. Por eso es fácil hablar en contra del trabajador. Cuando cambie un gerente, cuando las autoridades de la gerencia sean competentes, entonces vamos a poder hablar que entonces hay empleados que no son competentes. Pero primero hablemos de la gerencia, de los administradores que han tenido esta historia la empresa total. Muchas gracias, Écar. Lo dejo para que haga el llamado a las autoridades pertinentes y que se les pague, se les debe noviembre, diciembre, aguinaldos a una gran cantidad de empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones. Gracias, Écar Morales, presidente de la seccional número 1 del Citratel en Francisco Morazán. Muchas gracias, amigo, usted también por su espacio, y quiero decirle a esta empresa, también a la viceministra, al ministro, atención, hombre, con los empleados de usted, paguen lo que nos sabemos todo. Vamos a pasar Navidad, la pasamos triste. Ahorita el 31, empezando un nuevo año triste, porque este gerente incompetente y Hondutel no le pudo pagar a los empleados. Ahorita anda la carrera buscando cómo pagarle, porque no lo hizo antes, ahora sí quiere hacerlo. Entonces, ojalá nos pague ahora el gobierno, antes de irse, le debe pagar a los empleados. Muchas gracias. A la orden, gracias a ustedes. Écar Morales, presidente de la seccional número 1 del Citratel en Francisco Morazán. Esperamos ampliar sobre este tema. Mira, es importante, hablando de transición y de un nuevo gobierno, hablar de estas instituciones, que no está quebrada, me dice Écar del sindicato. No está quebrada, hay capacidad, pero hay opciones de recuperarla. Que se necesita una buena gestión. Personas que en el nivel superior tengan la capacidad de generar estos cambios. Nos fue el tiempo, muchas gracias a usted por su atención. Ramón Ochoa les saludo esta tarde. Los esperamos el día de mañana en otro programa más de Cuarto Poder. El Pulso y el Observatorio del Poder presentaron Cuarto Poder. Gracias por su sintonía.